Bien, amigos, vamos a continuar con nuestro programa de hoy y yo quiero que todos ustedes presten atención y les digan a muchas personas que qué es lo que está pasando en nuestro país, en Cuba, ¿verdad? Y conmigo están aquí ahora Guarionet M. Díaz, que es consejero nacional cubano-americano. Guarionet es presidente emérito del Congreso Nacional Cubano-Americano, del Consejo, y fue el enlace civil del gobierno de los Estados Unidos en la base naval de Guantánamo durante el éxodo de 1994, allá donde yo andaba con él por allá. Está con nosotros también el doctor Fernando Domínguez, analista económico, y nuestro invitado es doctor en Ciencias Económicas y funcionario de la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos, aquí Camacol. Los análisis de informaciones que se han dado a conocer en las últimas 48 horas que tienen que ver con las relaciones Cuba-Estados Unidos. Hay una serie de relaciones Cuba con Estados Unidos que al mismo tiempo tú dices, bueno, ¿y dónde está el presidente de Cuba? No, el presidente de Cuba se fue a Rusia, estaba en Rusia ya desde eso. El presidente de Cuba sigue siendo el mismo. Ahora, hay una de las cosas que me ha llamado la atención es que precisamente Alan Gross, que estuvo en Cuba, acabaron con él, lo metieron en la cárcel, casi se muere porque se puso tan viejo que era terrible, y ahora resulta que él, excontratista, se ha unido a un comité de acción política y quiere de todas maneras ir a Cuba. Y yo quiero precisamente que Guarioné y Fernando pues puedan decirme qué piensan ustedes de lo que significa este viaje y lo que está pasando en Cuba, en nuestro país en estos momentos. Así que podemos comenzar con Fernando Domínguez. Bueno, muchas gracias por la invitación. Usted, ¿Cómo tú como andas, siempre, mijo? ¿Qué gracias. tal? Bienvenido, me da mucho gusto que estés aquí. Un honor compartir esto con mi amigo Guarionet, que es un ícono casi de nuestra comunidad. Nosotros pensamos cosas muy contradictorias. Es decir, hasta el 16 de diciembre del año pasado pensábamos todos de una manera. De pronto amanecimos que la realidad cambiado sustancialmente por un hecho determinado entre las conversaciones secretas que había habido durante 18 meses entre el gobierno cubano y el gobierno de los Estados Unidos. A partir de ahí han sucedido una serie de cosas que seguimos estando con el mismo velo de secreto que había tenido la conversación hasta el 16 de diciembre, sigue habiendo ahora. Todos los días le saca a uno una postalita, pero uno no sabe qué hay detrás de la postalita. La transparencia que caracteriza a la democracia norteamericana, en el caso que trata con Cuba, se ha convertido en falta de transparencia, porque ¿qué pasa? Ese problema, por ejemplo, que están diciendo de que se acaba de autorizar a 3 cruceros o 3 ferries que van a ir a La Habana. Perfecto. ¿Cuándo lo autorizó Cuba? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué consecuencias tiene eso para la población cubano-americana, para la americana, para todo el mundo? ¿Qué va a pasar en La Habana cuando de pronto desembarquen 1000 personas que tienen que en 2 horas bajarse del barco, estar 3 horas allí y volver a montarse para irse para otra parte? Si es un crucero, si es un ferry, va a descargar, va a volver a cargar. O sea, ¿qué va a pasar con la aduana norteamericana? Y las conocidas historias que tenemos de que la aduana cubana es tremenda, tú sabes, desde el punto de vista de represión con los viajeros, etc. Pero todo eso no lo sabemos, es decir, vamos a ir sabiendo cosas a medida que te van enseñando una postalita y te la van sacando poquito a poco, y eso hace imposible casi poder prever nada. Yo digo, mi humilde opinión como persona, es que lo que pasó a partir del 17 de diciembre nos tiene que cambiar la manera de pensar también a nosotros, es decir, en vez de seguir dándole vuelta a lo que pasó, que no queremos que pasara, tenemos que hacer Déjame poner unos comerciales y vamos a regresar enseguida. Bueno, déjame decirte, Guarionet, ¿qué tú piensas de verdad de que este hombre quiera irse para Cuba? Me parece tan terrible esto de que después de haberlo metido en la cárcel, que le sacaron los dientes, acabaron con él, se iba a morir,
¿cómo es posible que ahora este señor quiera ir a Cuba y además de eso tener ya una organización? Está aquí en Miami en estos momentos. ¿Qué significa eso para ti? Tomás, yo creo que hay dos posibles explicaciones. Una, la menos probable, es el síndrome de Estocolmo. Es decir, cuando una persona que está presa, que está torturada, etcétera, se identifica con la persona que lo secuestra, que lo tiene preso, que lo tiene secuestrado. Y entonces, pues nada, ve a esa persona con buenos ojos. La segunda posibilidad tiene que ver con ese dicho americano que dice follow the money, sigan el dinero, la pista del dinero. Yo creo que si se sigue esa teoría, Alan Gross le han ofrecido una consultoría, las personas que quieren hacer negocios en Cuba, y sencillamente ha dicho, bueno, pues hago la consultoría, tengo la oportunidad de ir a Cuba, de poder llevar cosas que a lo mejor antes no podía llevar, y sencillamente me voy a beneficiar. Tuve ese problema grande, pero lo voy a resolver ahora. Dentro de la primera posibilidad, sería interesante especular que parte de la negociación que hubo para la salida de Gross y el intercambio de los espías, etcétera, hubo un acuerdo de que Gross en el futuro no hiciera nada en contra del gobierno cubano y cooperara con el gobierno de los Estados Unidos en su posición y su interés en normalizar las relaciones con Cuba. Yo creo que esas son las dos alternativas que existen en este momento, Tomás. Bueno, ahora resulta también que los ferries, ya hay 2 ferries que están contratados ya para ir. No, 2. Bueno, hoy amanecí que eran 3. No, oye, no, el departamento, son 4. Bueno, pero hoy le dieron la licencia a 3. Le habrán dado bueno, sí, de todas maneras no sé lo que... habían 2, pero bueno, que ya hay 3, entonces queda 1 todavía. Pero ese movimiento, ¿cómo? ¿Qué van a hacer esto? ¿Lo van a hacer? ¿Lo van a autorizar? Mira, no sé, el gobierno cubano tú sabes que es impredecible. Pero lo que sí es cierto es que a medida que aumenta significativamente el número de turistas, disminuye la posibilidad del gobierno cubano de alojarlos y de tener el personal necesario para poder manejar millones de turistas. De modo que yo creo que si todo siguiera de una forma normal, estas negociaciones que existen y deseando un aumento del turismo, tarde o temprano esos turistas llegarían en barcos de cruceros para que dormirían en los cruceros y estarían manejados por visitas a la isla coordinadas entre el gobierno y agencias del gobierno de turismo. No hay otra manera porque el gobierno en cuestión de 1 o 2 años no puede construir los 10 o 20 hoteles que harían falta para manejar 4 o 5 millones de turistas. Hoy en día ya van 2 millones. Así que si eso se duplica te podrás imaginar. Sí, yo te digo de verdad, yo no sé cuál es el futuro para nosotros. Fernando, ¿qué tú piensas precisamente con relación a Cuba? Por ejemplo, ¿tú irías a Cuba? No, a mí no se me ha perdido nada allí porque de ahí me votaron. Los mismos que están hoy me votaron, me persiguieron. Yo no tengo nada que ir a buscar, yo no soy Alan Gross, que los que lo metieron preso lo están ahora él homenajeándolo. Entonces yo no tengo nada que ir a buscar personalmente ahí. Yo pienso de que si nosotros como comunidad cubana en el exterior quisiéramos aprovechar esta coyuntura en nuestro bien, en bien de nuestro pueblo, pues qué bien. Ya que hicieron eso, pues que haya economía, que haya capitalismo, que regrese. Si los Estados Unidos no se van a volver socialistas, digo yo. Por lo tanto, en ese negocio que están haciendo con Cuba, donde van a ir los ferries, van todas esas cosas, va a haber una introducción de elementos capitalistas. Pero que lo hagan bien. La Segunda Guerra Mundial destruyó Europa y en cuestión de 4 años estaba reconstruida porque hubo un plan Marshall, porque hubo un proceso científico argumentado. Y yo quiero decir, por ejemplo, yo en este libro que lo publicamos nosotros, un grupo de compañeros economistas cubanos, en el año 60 y pico, nosotros hicimos un estudio de la economía cubana cuando éramos estudiantes de economía. Y ese estudio, que es el mismo que hicieron en Europa, es el mismo que se hizo en los Estados Unidos para hacer la Segunda Guerra Mundial, es un estudio científico-técnico, donde se demuestra el tejido económico, cómo se cambian las cosas y cómo se transfieren. Ese es
instrumento que podíamos usar los inversionistas norteamericanos si quisieran para hacer una inversión eficiente. Porque ¿qué tú vas a hacer? Si tú vas a hacer azúcar y no tienes caña, si quieres sembrar caña y no tienes tierra, y la tierra se ha salinizado y no tienes cal para hacer el azúcar. O sea, hay una serie de problemas que solamente los resuelve la matemática y los modelos económicos. ¿Quién los va a aplicar? Tú vas a esperar que Cuba los aplique. Cuba no tiene la menor intención de otra cosa que robarle todo lo que pueda a los que van. Por lo tanto, es de nuestra parte que podíamos hacer en la discusión, si yo voy a invertir aquí, me tienes que asegurar esto o aquello. Es decir, hay un proceso ahora de olvidarse de lo que pasó, de que ya eso nos lo impusieron. Por lo tanto, yo creo que nuestra obligación es que lo hagan bien. Bueno, tú podrías ir a Cuba. No, yo tengo las mismas razones de Fernando para no ir. Es decir, yo me fui de ahí por una razón, porque no tenía libertad, no tenía manera de expresarme. Entonces, ahora esas libertades y esa posibilidad de expresarse está aún más coaccionada de lo que estaba antes. Por lo tanto, no tengo razón de volver, de ponerme en la misma situación de la que yo salí huyendo de Cuba. Sería ilógico. Fíjate que el domingo el Papa recibirá a Raúl Castro en el Vaticano. ¿Cómo Raúl Castro estará tratando de mejorar las cosas y se meterá ahora a católico otra vez? No, mira, el Vaticano tiene una historia de relacionarse con todo tipo de régimen. Aún durante la Segunda Guerra Mundial, pues tenía relaciones con los nazis, intercedía a favor de personas que eran perseguidas. Eso es historia de la Iglesia Católica. En este caso en particular hay otra razón más importante aún, y es que el Papa fue aparentemente un actor principal en las negociaciones estas que hubo entre el gobierno del presidente Obama y Cuba. De modo que sería ilógico que hubiera este tipo de reunión. Más aún cuando el Papa va a Cuba y probablemente esta reunión tenga como una de las razones poder coordinar los detalles de esa visita, qué se va a permitir y qué no se va a permitir. Y también quizás el Papa, en fin, como buen negociador, trate de sacar algo de esta cooperación que él brindó en la cosa de Cuba. Y sacar algo, ¿qué quiere decir para los católicos en Cuba y para la iglesia? Pues que le permitan construir más iglesias, que le permitan tener un programa de radio, que le permitan tener comedores. Así que es posible que el Papa le diga, mira, yo te ayudé en esto, ayúdame tú a mí, para poder ayudar al pueblo de Cuba de parte de la Iglesia Católica. Sí, bueno, ellos, yo creo que cuando Raúl Castro, cuando Fidel Castro tuvo los ataques de las enfermedades que tuvo, yo creo que en ese momento quiso hacer un poco, como decir, tener la oportunidad de que Dios se preocupara por él. Eso es lo que me parece a mí. Sí. Porque de buenas a primeras, después de haber cerrado las iglesias, después de haber votado todos los curas, después de haber hecho todas estas cosas, entonces ahora pues, les han dado iglesias y les han dejado. Yo no sé si cambiarían de verdad su manera de ser. Porque Es un proceso lento, Tomás, en el cual hay negociaciones. Yo estuve hace poco en una exhibición que hubo aquí en Coral Gables, de iglesias de Cuba, de Oriente en Cuba, ¿verdad? Muy interesante, me imagino que tú estuviste también. Y tú viste el estado de deterioro de las iglesias, de las catedrales, etcétera, en Cuba. O sea, que este nuevo estado de cosas en que el gobierno permite ciertas cosas a la iglesia es relativo porque todavía falta mucho por recorrer. Y yo creo que eso es uno de los intereses principales del Papa en este momento. Y creo que va a haber mucho de eso en estas conversaciones en el Vaticano. bueno, este es el tercer Papa que va a Cuba. El tercero. Imagínate tú, hay cientos de países que nunca han visto el Papa y Cuba lo ha visto 3 veces. Una cosa inaudita. Y antes que el gobierno de Cuba acabara con la Iglesia Católica, porque acabó con ella en el 61, cogió a todos los curas, los votó, Los votó. nacionalizó las escuelas. Es horrible lo que hizo. Anteriormente, cuando eran buenísimas las relaciones, no iba el Papa a Cuba. Sí, ahí lo tiene. Es verdad. Pero este Papa además se retrata todos los días con gente de Argentina, de otras partes. Es un Papa muy especial, Sí. que ha intentado, como buen jesuita que es, porque él es jesuita,
pues tener una relación nueva del Vaticano con el resto del mundo. Y yo no digo que sea mejor o peor, digo que es nueva, porque su manera de ser, cuando él lo eligieron, dijo, ustedes no saben lo que han hecho, le dijo a sus compañeros cardenales, ustedes no saben lo que han hecho con elegirme a mí. Y la vida está demostrando que parece que sí lo sabían. Sí, exactamente. Sí. Bueno, en realidad ahí tenemos precisamente a Juan Pablo II y quién está al lado de Juan Pablo II, mírenlo ahí, Fidel Castro. ¿Y tú sabes quién empezó todo esto? No sé si ustedes se acuerdan de Monseñor Sacchi, pero cuando... Sí, cuando las relaciones entre el Vaticano y Cuba estaban rotas por completo y cerraron las iglesias y pusieron a los curas y a las monjas en un barco y todo eso, al cabo del tiempo el Vaticano envió a Cuba a Monseñor Sacchi, que fue un negociador, portavoz del Vaticano, que fue el que empezó a descongelar estas relaciones entre Cuba y el Vaticano. Y esa ha sido la política del Vaticano que se ha mantenido desde ese momento hasta el presente. Bueno, vamos a ver cuál es el futuro. De todas maneras, qué podremos hacer nosotros para si se mejora la situación dentro de Cuba, que el pueblo cubano pueda moverse dentro, porque en realidad el pueblo cubano lo que ha hecho todo el tiempo es irse, y yo creo que metimos la pata con habernos ido, debíamos habernos quedado, pero era imposible porque ellos no querían, y todavía ellos les facilitan a la gente que se vayan. En ese momento había tres alternativas: la cárcel, el paredón o el exilio. Exacto. Y además, nomás hay una cosa importantísima aquí. El símil está en China. Cuando Estados Unidos y China acordaron reelaborar sus relaciones, se pidieron las inversiones, etcétera, etcétera, cuando murió después de la muerte de Mao Zedong, vamos a recordar qué pasó en China. Derechos humanos, gracias, bien. Libertades, gracias, bien. Economía, sí, los chinos han mejorado su nivel de vida, etcétera, etcétera, y eso es lo que creo que pretenden hacer. Los Estados Unidos no son liberadores en este caso, sencillamente están aprovechando una oportunidad, porque el negocio de los Estados Unidos es hacer negocio. El negocio de nosotros, los cubanos, los que estamos fuera, es tratar de liberar al país de la desgracia que está. Pero no tenemos ni las armas, ni somos un país, ni podemos tener la fuerza para hacer eso. 56 años no lo hemos podido, entre otras razones porque nos han amarrado las manos. Entonces, a partir de ahora que ellos están abriéndole las posibilidades a los Estados Unidos, yo creo que la obligación nuestra, de lo que sabemos algo de economía o de Cuba, de lo que sea, es asesorar a las empresas americanas para que no los tomen el pelo, para que no les roben, para que puedan hacer algo que sea efectivo. Y con relación a las libertades cubanas no va a haber. Ya ni el Papa recibe al de Nepal, ¿cómo se llama? Al Dalai Lama. Ya no lo recibe el Papa porque los chinitos se ponen bravos. Exacto. Bueno, se nos acabó el tiempo. Okay. Tomás, gracias. Bueno, me da mucho gusto de que vengan por aquí. Ustedes son gente cubanos que saben mucho, caramba, y que podemos ver de qué manera en algún momento pudiéramos resolver la situación de nuestro país, que se vayan los castros de Cuba y que Cuba quede liberada y que tengan unas elecciones cada 4 años. Y ojalá que podamos transmitir este programa desde Cuba. Y entonces empezamos a transmitir desde Cuba, ¿ok? En el Parque Central nos vamos a sentar a transmitirla ahí. Oye, muchas gracias, ahí vamos a estar. Yo creo que en algún momento Dios nos va a ayudar para poderlo hacer, ¿ok? Continuamos en unos momentos aquí en Mira TV. Arriba.